Como les mencionaba, el observatorio, la Fundación Observatorio Iberoamericano de Emprendimiento y Reemprendimiento, hacemos estos programas que se llaman Encuentros Creativos para el Emprendimiento todos los jueves a las 18 horas. Y la idea es siempre pasar por acá porque tenemos, digamos, tres dinámicas con el nombre. Uno es el emprendimiento, el otro es el reemprendimiento. Y normalmente todo lo que tenga que ver con emprendimiento, que a veces también pensamos, es que necesariamente se convierta inicialmente en una empresa, pero muchas de estas cosas nacen de ideas. De hecho, vamos a hacer un encuentro que se llama Iberocrea en octubre 2 y 3 y 4 de este año. La idea es generar un encuentro a través del espacio creativo y colaborativo, y ahí se gestará una comunidad de la economía creativa, que para eso hoy nos acompañan Gabriela y Alais. Alais, no sé si te estoy diciendo bien el nombre. Sí, Alais, o te lo estoy cambiando. Bueno, entonces hoy tenemos dos invitadas de lujo. Sobre todo porque yo creo que también tienen un programa que se nos ha salido un poquito de contexto, y yo estoy muy contenta de tenerlas hoy acá. A todos que puedan poner su micrófono en silencio. Bueno, y mantenerlo en silencio. La dinámica es que primero conversamos con nuestras invitadas, ellas nos contarán de qué se trata el proyecto que han venido desarrollando. Por qué lo han desarrollado, y adicionalmente en los últimos 5 minutos, que dura 1 hora el programa, tendrán la posibilidad de conversar un poco con ellas y preguntarles alguna situación en particular que quieran conocer. Estamos desde las redes sociales, nos encuentran como Fundación R, Observatorio R, y en esto el mismo programa quedará grabado y se compartirá en las redes para que luego el que lo quiera ver y visitar. Y los invito adicionalmente a los que no se han inscrito y que se puedan inscribir en nuestra página web Observatorio R. Y a nosotros es bien importante tenerlo, y sobre todo en cada encuentro, porque eso también a nuestros invitados les ayuda, digamos, a mirar qué personas y de dónde los acompañaron. Bueno, ya sin entremos en materia con nuestras invitadas, Gabriela, ¿cómo estás? Y Alain, vuelvo y reitero, sobre todo por el tema, que es muy, a mi juicio, yo que soy de Colombia, y que vi el podcast que tienen ustedes, y ver dos personas tan jóvenes como ustedes hablando de procesos de paz o de temas de paz, sobre todo para nuestra región, que es tan importante, digamos, en este ejercicio social que siempre hemos tenido desde nuestros países. Entonces voy a abrir un poquito primero con Gabriela. Gabriela, ¿quién es Gabriela y por qué empiezan, digamos, a hablar o te interesan los temas de paz? Hola, pues bueno, tanto Alais como yo somos estudiantes de Relaciones Internacionales, entonces tanto el conflicto como la reconciliación, como las negociaciones de los conflictos han sido algo que siempre hemos tenido presente en la carrera, y ya hacia el final de la carrera también nos metimos mucho en estudios latinoamericanos. Aparte, parte de mi familia es colombiana, entonces pues toda la parte de las FARC, M-19 y demás, ha estado siempre muy presente pues en conversaciones, en llamadas, en todo, ¿no? Entonces al final lo teníamos siempre ahí en mente. Básicamente eso fue como inició mi interés por la parte de los conflictos y sobre todo con la carrera. Ok, muchas gracias, Gabriela. Alais, tú también, ¿cómo terminas? Pues ya hoy me entero, Gabriela, pues que tienes de raíces colombianas. Sí. Y yo creo que en ese sentido, digamos que las raíces jalan, digamos, a lo que tú ya dijiste en los procesos. No solamente, yo creería que es mucho más allá también los conflictos que ha tenido Colombia, no solamente la FARC, el ELN, los paramilitares, o sea, todo ese contexto de paz que se ha venido gestando desde hace mucho rato alrededor de todo lo que se ha vivido en el país. Bueno, ahora bienvenida. Gabriela te hizo un poquito la presentación, pero ¿quién eres y por qué terminas también con Gabriela en este ejercicio del podcast y hablando de paz?
Bueno, pues un poco como Gabriela, éramos compañeras de clase de la carrera de Relaciones Internacionales, entonces ahí empezamos un poco a estudiar en general los conflictos y luego ya durante el último curso, a través de la asignatura de América Latina, pues más concretamente los conflictos en esta región. Y entonces un poco a raíz de esa asignatura, a final de curso más o menos, el profesor de la asignatura nos propuso presentarnos a la beca de cooperación de la Complutense pues tener la oportunidad de hacer una estancia en un proyecto que él estaba dirigiendo allí en Colombia. Entonces un poco por eso fue que acabamos en Colombia. Entonces, de acuerdo a lo que nos mencionan, estuvieron también, digamos, pasando una temporada en Colombia y viviendo de cerca, digamos, todo este ejercicio, haciendo una investigación para poder llegar a hablar de los temas que ustedes hoy conversan. No sé Correcto. quién la quiere. Sí. Pues no empieza solo, o sea, como conocimos la teoría, por así decirlo, en la clase, pero nos sumergimos totalmente en lo que es el conflicto y en lo que son los diferentes actores y en lo que es Colombia en general, estando en Colombia, vamos. Estuvimos allí 3 meses, visitamos diferentes ciudades, intentamos entrevistar a toda la persona que nos encontráramos, intentábamos que nos contara algo y que nos diera algo de contenido. Entonces, estando allí y aprendiendo de los propios colombianos, siento que fue cuando aprendimos más y pudimos compartir mejor las experiencias y lo que es el conflicto colombiano. Ok, Alay, ¿y qué es el podcast? ¿Dónde nace la idea del podcast o hace también parte de la asignatura o cuando ustedes estuvieron allá, digamos, vamos a generar un canal de comunicación? Porque pensaría yo, aquí voy yo a imaginarme que hacen también ustedes adicionalmente un canal donde pueden interactuar a raíz también de las vivencias que tuvieron allá y entonces, digamos, ¿por qué y de dónde nace esa idea de tener el podcast? Bueno, un poco el objetivo de la beca era, dentro de que nosotras fuimos a una universidad de Bogotá, concretamente a una unidad de comunicación contra la violencia, un poco el objetivo que teníamos de pasar allí 2 meses, de utilizar la beca, era crear algo para esa unidad. Entonces teníamos que pensar un producto de comunicación que tratara un poco pues, cualquier parte del conflicto colombiano, de la violencia que se ha vivido en el país y podíamos, dentro de esa temática, podíamos elegir nosotras un poco tanto el tema más concreto como el formato y todo ello. Entonces, pues al final decidimos hacer un podcast porque creíamos que era un formato que ahora está muy al alza, que la gente lo consume muchísimo y por eso también nos parecía atractivo el hecho de hacer el podcast, de que ya que estábamos en Colombia pues íbamos a hacer todas esas entrevistas, era como una manera más directa de que las entrevistas en sí aparecieran en el producto final. Y por eso decidimos hacer un podcast y luego el tema de conversaciones por la paz o el tema de la paz era porque también nos sentíamos un poco que nosotras, que acabamos de llegar 2 meses en Colombia, Gabriela igual lo tenía más de cerca, había estado antes en Colombia y así, cómo íbamos a hablar del conflicto en sí, ¿no? No nos veíamos con autoridad para ello. Entonces, pues decidimos reflejar un poco lo que nosotras vimos en el país cuando llegamos, que era pues un poco cómo había sido el proceso de paz, cómo estaba ahora la investidura del nuevo gobierno y todo este tema. Y por eso decidimos enfocarlo más en esa parte. Muy bien. Gabriela, ¿y cuánto tiempo lleva funcionando el podcast? ¿Sigue funcionando o después del podcast qué piensan hacer? O sea, ¿cómo piensan en seguir evolucionando un trabajo que evidentemente muchas veces los trabajos de la universidad se convierten en proyectos de vida? Entonces ahí, ¿qué sigue? Pues el podcast está en Spotify desde septiembre, desde el año pasado. Y la gente lo ha ido escuchando, no se ha hecho viral ni mucho menos, pero bueno, esperamos que la gente que lo haya escuchado por lo menos se haya enterado un poco más de lo que es Colombia y no se quede únicamente en los 3 rasgos principales que la gente cree que es lo que es. Entonces, ese era nuestro objetivo cuando lo hicimos. Y cuando terminamos sí que hablamos un poco de continuar con este producto, pero en vez de en Colombia, hacerlo aquí en España, ya que pues estamos aquí y en España pues también las problemáticas existen, no a tal nivel, pero sí que hay pues eso, violencia, sí que hay pues sobre todo memoria histórica que está mucho mejor tratada en Colombia, entonces no nos importaba hablar sobre ello. Lo único que nos hemos mudado a diferentes ciudades, cada una haciendo un máster, entonces bueno, la idea sigue en el aire, pero bueno, ojalá pueda llegar a
hacer algo, porque la verdad que nos lo pasamos muy bien y nos gustó hacerlo. Entonces, ahora digamos que de alguna manera el podcast, ahí donde lo pueden consultar, o sea, démosle una ruta a la gente para que lo consulte. Y yo creería, voy a hablar siempre de que soy colombiana, de que todos estos procesos y con todas esas historias se convierten, digamos, para el país en un tema de memoria histórica y sobre todo también para las víctimas de la violencia, se convierte en algo bien importante. Entonces, nosotros, y lo hablo por el observatorio, nosotros como observatorio hacemos temas de investigación y por eso nos interesa siempre darle el espacio a todo este tipo de actividades, que inicialmente, insisto mucho, para ustedes es un tema académico, pero para el observatorio, que es un tema de investigación, que los observatorios se dedican a investigar, entonces también nos interesa muchísimo, digamos, todo esto que vamos recogiendo en todos estos conversatorios que tenemos, ir generando un modelo de investigación. Entonces, alrededor, digamos, de las víctimas de la violencia, me supongo que en todo eso, y tú lo podrías hoy decirnos un poquito, voy a empezar con Alain, ahorita Gabriela de pronto nos complementa, es las historias que contaron eso a ustedes hoy, digamos, en qué les ha impactado y lo que sea, Gabriela, de pronto llevarlo, y no solamente a Colombia, de pronto un nivel iberoamericano, o sea, también porque ustedes son de España, de pronto seguirlo en España, pero irlo enlazando en historias de vida. Entonces, ¿dónde lo pueden encontrar? Y adicionalmente, digamos, las experiencias que cuentan ahí, ¿qué piensan hacer luego con todo ese tipo de material que recogieron? Bueno, el podcast ahora mismo yo creo que la manera más fácil de encontrarlo es en Spotify. Se llama Conversaciones por la Paz. Entonces, si ponen eso en Spotify, sí, seguro que aparece. Y sí, justamente un poco lo que hacemos en el podcast es recoger las historias de la gente que pudimos entrevistar. Hay varios capítulos, cada capítulo como que es temático y recoge como un perfil concreto de la gente que entrevistamos, y hay uno específicamente de las víctimas. Hablamos con, pues me acuerdo, Gustavo, que era el padre de un adolescente grafitero que asesinó a la policía. También hablamos con las madres de Soacha, también con otra madre que su hijo murió en uno de los CAI también de Soacha, y también con el hijo de un político que mataron. Entonces lo que intentamos fue dar voz un poco a las diferentes víctimas que podía haber del conflicto. O sea, nuestro trabajo de investigación fue un poco introducir el máximo número de voces posible, ¿no? Hablar con toda la gente que pudimos hablar, un día estuvimos en el Senado, entonces también pudimos entrevistar más a políticos. También hubo, pues claro, hubo perfiles a los que no pudimos tener acceso, ¿no? Al final éramos dos estudiantes que yo creo que las dos acabamos muy contentas con toda la gente con la que pudimos hablar, pero bueno, también teníamos esa limitación y que estábamos en Bogotá mayormente. Pero bueno, sí que creo que el capítulo de las víctimas es uno de los más interesantes también por las historias que cuentan, ¿no? Porque al final escucharlo de la propia voz de la víctima impacta muchísimo más las consecuencias del conflicto, y en mi caso, por ejemplo, que como ha dicho Gabriel, habíamos estudiado a Colombia en clase, es muy diferente verlo teóricamente en un aula que llegar allí al país y hablar con las auténticas protagonistas, ¿no? Entonces a mí eso sí que me impactó muchísimo, me pareció muy emocionante y creo que al final es súper importante que se hagan esas historias a la luz para poder pasar página y conseguir una paz de verdad. Que igual es mucho más importante eso, el que se conozca su verdad, que las consecuencias pues, que pueda haber a nivel judicial, que también es importante, pero no, la parte de la verdad que se suele dejar un poco de lado es fundamental también. Vale, y Gabriela, ¿y lecciones aprendidas? O sea, ya incluso por tus mismas raíces, y también me parece importante también lo que están diciendo, ¿cierto? Que a veces, sobre todo yo que soy colombiana, entonces siempre me abordan desde dos conceptos, desde la guerrilla y el narcotráfico, pero ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Y que yo creo que eso también tiene que valorarse, porque yo creo que ahí es donde tenemos que tener también el respeto por las víctimas, ¿cierto? Que más allá de una problemática es las secuelas que deja para un país este tipo de problemáticas. Desde mi punto de vista, Colombia es un ejemplo a seguir en memoria histórica y en representación de víctimas. En España no tiene
similitud, pero en España cuando pasó todo lo de la dictadura y pasó todo lo de ETA, no hay una gran memoria histórica en España, la gente no conoce las historias, la gente no conoce que el abuelo de no sé quién fue fusilado, que lucharon y hubo esta manifestación. En Colombia al revés. En Colombia todo el mundo sabe, todo el mundo quiere saber, que también es muy importante porque esto te da la fuerza para poder seguir adelante y seguir luchando por la paz. Y creo que es algo que me gusta y que quise o que quisimos reflejar en el podcast, que es que Colombia debe verse como un ejemplo a seguir en estos procesos de paz y sobre todo en la reconstrucción de la población. Tanto las víctimas como los políticos, como los victimarios, como los que pues les ha tocado porque es el hijo de la víctima, están todos muy metidos en el tema y están todos siempre buscando y conversando sobre ello, algo que pues en otros países no pasa. Entonces es una lección muy interesante tanto para mi vida personal como para mi vida profesional y sí que es algo que me gustaría reflejar con quien pueda hablar para que se sepa. Bueno, ahí tocas, yo a veces soy muy cuidadosa, de hecho pues siempre he trabajado en lo público en Colombia y me ha tocado de muy cerca hacer todos estos tipos de procesos, pero lo hablo aquí, digamos, y tiene que ser uno prudente porque pues, justo ayer alguien de acá de España me decía, ¿por qué negocian con terroristas? Pero yo creo que el tema es ese, ¿cierto? El tema es que yo creo que toca hablar al que le hubiera tocado de presidente tendría que haber hecho un proceso de paz. Y yo creo que también dice otra cosa bien importante que es el tema que ha hecho Colombia, porque tiene que haber de alguna manera contarse la historia para que la historia cuando se sepa también hay unos valores ahí de reconocer que había una violencia, no se puede ocultar lo que ha pasado, pero también generar unos valores aprendidos, ¿cierto? Unas dinámicas aprendidas. Entonces, ahí a lo que mencionaba Gabriela, digamos que en ese proceso, porque también veo que ustedes tienen, no sé si estoy diciendo algo y me corrigen que no sea cierto, pero por lo que me mandó Gabriela, del perfil de las dos, siguen en unos procesos que van a hacer unos voluntariados, ¿cierto? Y siguen en temas de voluntariados y uno va viendo ahí hay unas dinámicas que es lo que yo creo que cuando se vive la experiencia va tomando un rumbo la cabeza y digamos la dinámica hacia donde uno se quiere dirigir, ¿cierto? Entonces, en ese tema de lecciones aprendidas, a lo que mencionaba Gabriela, de decir que es un proceso a seguir, pero que yo creo que también aparte de seguirlo, ustedes hicieron ese trabajo de investigación, ¿cierto? ¿Cómo, digamos, le dejan a las personas incluso que también estarían estudiando lo mismo que ustedes o que vienen haciendo voluntariados en lecciones aprendidas y que se puedan transferir de manera rápida? O sea, no tenga que irse a Colombia, sino que viendo el podcast, qué lecciones aprendidas de manera rápida podría uno decir que se pueden ir instaurando en ciertas regiones o en ciertos países. Sí, yo creo que para la gente que sobre todo no es de Colombia, ¿no? Y muchas veces se queda en esa imagen superficial de que Colombia pues es violencia, narcotráfico y poco más, lo que pretendíamos era un poco desmontar esa imagen también, ¿no? De que puede haber paz en Colombia, todo el mundo quiere la paz en Colombia, por muchos años de violencia que haya habido, la gente ya está cansada, al final afecta a toda la sociedad. Y también es eso, pues un poco demostrar esa imagen, ¿no? De lo que hay ahora realmente en Colombia, dando voz a la propia gente de allí. Pues tanto a excombatientes que también pudimos entrevistar, pues ver también esa posición, cómo estaban influyendo los cambios políticos. Y también una cosa que a mí me sorprendió mucho y que también creo que se refleja sobre todo en el primer capítulo del podcast es hasta qué punto está la violencia inmersa en la sociedad colombiana, que es un poco lo que ha dicho Gabriela, que a todo el mundo le toca de una manera o de otra. De hecho, el primer capítulo preguntábamos a toda la gente que entrevistábamos que en qué momento de su vida fue consciente de la violencia que había en el país, ¿no? Y así un poco pues pudimos ver pues que desde pequeño se crece un poco, ¿no? Con esa realidad y que también es un proceso complicado revertir todo eso, pero que está en ello y que realmente la gente quiere eso, y Colombia tiene muchísimo más que un conflicto que pues desgraciadamente le ha tocado vivir por demasiado tiempo. Y personalmente yo también otra lección que me llevo es pues eso,
conocer muchísimo más el país, ver lo amable que era la gente. Desde el primer día me sentí súper bien recibida y de verdad que animar a todo el mundo a que vaya allí porque si tiene la oportunidad, porque no es violencia, no es peligroso, no es nada, es todo lo contrario. Yo me llevo una imagen súper positiva, súper agradable de la gente, de todo lo que es el país. Y también pues es un poco revertir esa imagen, ¿no? De que vale ya de que Colombia ocupe titulares de violencia y empiece a ocuparlos pues de ser un ejemplo de paz y de otras muchas cosas. Y Gabriela, ¿cuál podrías decir tú aquí hoy que es como la transformación más grande que ha tenido Colombia a nivel, digamos, de la violencia y lo social? O sea, ¿eso se debe a qué factores, digamos, a la transformación que hoy ha venido, más allá de la negociación de paz? Voy a ponerte un ejemplo, yo soy de Medellín, ¿sí? Entonces igual en Medellín nos hablan mucho de Pablo Escobar, ¿sí? Y como te digo que he trabajado en lo público, yo creo que Medellín es un ejemplo para el país en los temas de trabajar la innovación y la educación, ¿cierto? Se empezó a ver que desde la educación había una transformación social y hoy es la ciudad más innovadora, ¿cierto? Entonces, en lo que ustedes analizaron y en lo que vieron con las personas con las que conversaron, porque también yo creo que también lo vieron ustedes en las entrevistas, la gente a pesar de su dolor, ¿cierto? Y de que lo que tú decías, Alay, eso es cierto. Yo creo que en Colombia nosotros hablábamos y yo creo que casi que todos en la familia nos ha tocado la violencia. A mí me tocó la violencia con mi hermano menor. Entonces, ¿cuál es adicionalmente la lección de vida que nos dicen en esas entrevistas las personas que ustedes tuvieron? O sea, ¿cuál es la transformación que ellos ven más grande hoy en Colombia? Desde lo que escuchamos y que se pudo ver, y también contando con lo que, bueno, de mi familia siempre me han contado, pues desde, digamos, desde los 90 hasta ahora, lo primero, un crecimiento no económico, pero sí de más oportunidades para la juventud. Ya no es o eres dependiente o te toca salir a la calle a encontrar, a vender bombombún, sino que ahora es todo el mundo que busca estudiar, todo el mundo sabe que hay algo más fuera de lo que se supone que es Colombia, ¿no? Creo que la juventud está muy preparada actualmente en Colombia y son muy conscientes de lo que de lo mal, por así decirlo, que ha estado Colombia y de la violencia que han sufrido. Entonces, siento que la juventud y las generaciones que no han vivido tanto esa parte están luchando por ello. Cosas que antes igualmente no pasaban, sino que se daba por hecho el, bueno, es que ya en este país no supera, no avanza, ahora es avancemos con el país, vayamos con ellos y se está viendo ya solo en unas elecciones, primera vez que está la izquierda en el poder. O sea, eso ya tanto que lo veas como una cosa buena o mala, pero es un motor de cambio. Aparte de eso, Colombia es un referente tanto en la cuida del Amazonas, tanto en la cuida de las poblaciones indígenas, y eso es algo que igual antes no estaba tan presente, ¿no? Entonces yo creo que desde que se le ha empezado a dar mucha más visibilidad al final del conflicto, porque a ver, el narcotráfico hay que dejarlo un poco aparte porque es un factor muy difícil de tratar y de solventar, pero aparte de ello siento que la sociedad ha avanzado muchísimo y la gente con la que hablábamos lo decía. Nos contaban mucho, sí, es que ya yo soy la segunda generación que está en la universidad, yo ya pues veo algo más o quiero salir o quiero hacer demás, ¿no? Entonces sí que veo esta mejora, por así decirlo, ¿no? De oportunidades. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Alay, y entonces ya no le pongamos nombre a la experiencia, ya no le digamos Colombia. Ya digamos es en temas de procesos de paz, en temas de procesos de reconciliación y de mejor una sociedad, de mejora una sociedad. ¿Cuál sería el mensaje que le darías entonces a raíz de la lección aprendida a decir, yo como de alguna manera fueron en un proceso también y se convierten al mirar las víctimas en gestoras de paz, ¿cierto? Entonces ahora como gestoras de paz, ¿qué mensaje dejas tú a las sociedades en general? Bueno, yo no me siento como con tanta autoridad de decir igual cuál es la clave o así, pero sí que, por ejemplo,
volviendo a hablar de Colombia al final, ¿no? Al hablar con las víctimas y así, la capacidad que tenían de decir, hay que mirar para adelante. En un punto ya está bien que salga la verdad a la luz, es fundamental, pero también hay que ser capaces de dar paso a la reconciliación. No sé si el perdón es, sobre todo para mucha gente, es muy complicado, ha habido mucho dolor, mucho todo, pero bueno, sí decir, estamos como estamos, estas son las circunstancias y tenemos que seguir conviviendo. Es imposible eliminar a una parte del conflicto, o sea, llega un momento en el que se firma, bueno, se firma el acuerdo, la situación que haya. Yo creo que en cualquier conflicto esos bandos que han estado en conflicto van a seguir estando ahí, van a seguir estando en la misma sociedad muchas veces. Entonces, pues eso, es intentar cambiar la mentalidad de decir, tenemos que convivir y tenemos que convivir pacíficamente porque vale ya de dolor, de víctimas y de todo. Entonces, creo que muchas veces para las personas más complicadas de hacer eso es para las propias víctimas, que son las que más han sufrido. Y yo de Colombia me llevo que muchas veces eran las que más estaban pidiendo ya ese avanzar, ese que haya paz y listo, reconciliación en el país o lo que sea, pero vale ya de violencia. Y yo creo que es muy importante ser capaz de hacer ese cambio de mentalidad. No es cuestión de sentarse o no sentarse con terroristas, es que si no hablas, si dejas las armas y no hablas para concretar las cuestiones técnicas de un proceso de paz, de qué se hacen con las armas o qué se hace con las víctimas o una comisión de la verdad o así, si no se habla no se va a poder avanzar. Y entiendo que muchas veces es un proceso doloroso y complicado, pero es necesario. Entonces, creo que lo más importante es que las sociedades que han vivido un conflicto sean capaces de avanzar en ese sentido. Ok, no, muchas gracias. Yo voy a resumir un poquito y sobre todo porque toca, vuelvo, insisto, es mi país, me ha tocado trabajar entre esos asuntos y también digamos que sufro, Gabriela me entenderá ahí un poquito cuando uno habla de Colombia, sufro el estigma que tiene el país, que creo que hay unos imaginarios que siguen siendo imaginarios, pues ya no es la realidad, ¿cierto? Entonces creo que han tocado las dos, varios asuntos bien interesantes. Uno, el cambio está en la juventud, o sea, hay que empezar a empoderar, hay que educar, la educación tiene que ser indispensable para la transformación de la sociedad y la negociación, como lo decía Laís, o sea, tóquele al que le toque, porque ya no es estigmatizar a un gobernante, sino que alguien tiene que sentarse a gobernar y al gobernar tiene que generar las capacidades de negociación, ¿cierto? Entonces, creo que en esas condiciones y reconocer, porque yo creo que el país, eso pasó en Medellín, o sea, en Medellín las madres llegaron al gobierno y le dijeron, van a dejar que maten a los hijos, no vamos a seguir poniendo víctimas. Y nació el Encuentro Universidad Empresa Estado en Medellín. Y nace la transformación porque el empresariado puso la bandera, empezó a decir vamos a transformar a Medellín y nace que se reúnen cada mes y empezaron a ponerse retos para la transformación de la ciudad, ¿cierto? Entonces creo que ese es el mensaje que yo las escucho y las felicito y me llena mucho de placer escucharlas, sobre todo dos personas tan jóvenes y que son dos personas jóvenes y por eso me encanta hoy tenerlas aquí llevando este mensaje a todos los que nos escuchan. Creo que por aquí alguien nos puso un comentario. Voy a leerles acá donde dice, creo que es más necesario rehuir a los mensajes popularizados y que solo buscan la división. ¿Creen? Es una pregunta. ¿Cree que es necesario rehuir de los mensajes popularizados y que solo buscan la división? ¿Qué creen? Yo, desde mi punto de vista y según lo que veo tanto en la sociedad española como lo que vi en la colombiana, esos mensajes no hay que rehuirlos, pero tampoco hay que darles alas, por así decirlo, ¿no? Nosotros en España ahora mismo tenemos un partido de extrema derecha muy polarizado, al que se le ha dado demasiada poder y demasiada fuerza, no porque se le haya prestado atención al mensaje, sino porque no se le ha plantado cara, por así decirlo, desde un primer momento. Desde mi punto de vista, cuando los mensajes polarizados y que buscan la división nacen, lo primero que hay que hacer es mostrar la falsedad que llevan en su interior, ¿no? Pues tanto mensajes machistas, racistas, homófobos, todo eso que separa la sociedad y que la hace
llena de odio, como dice él, y de dolor, no hay que rehuirlos, sino que hay que plantarlos cara y hay que hacer repensar y replantear esos pensamientos y esos planteamientos que yo creo que si te sientas a hablar con alguien y se lo planteas, no a todo el mundo, pero igual a alguien le haces clic y lo cambia, porque cuando lo rehuyes, creo que lo único que hace es crecer y seguir creando más odio. No sé, Santiago, qué creerá, pero desde mi punto de vista esa es la respuesta. Bueno, aquí le voy a sumar a la parte de la respuesta. Gracias, Gabriela, por la respuesta. Pero él adicionalmente dice, ¿qué objetivos se deberían plantear para terminar con esos mensajes que apelan más al odio y al dolor? Juntando con lo que acaba de decir Gabriela, ¿cierto? Sí, bueno, yo creo que es súper importante lo que ha dicho Gabriela, de no tanto como rehuirlos en el sentido de prohibirlos, porque al final eso, estamos en democracia y eso le da un argumento, ¿no?, para reforzar esos puntos de vista tan polarizados. Creo que lo importante es eso, plantarles, bueno, como marginarlos, ¿no? Y sobre todo, de alguna manera, cuando lanzan mensajes que son falsos, en el caso de partidos como de extrema derecha, pues que a nivel público ya está, o sea, a nivel de conversación en tu día a día, pues seguro que consigues convencer a una o dos personas, pero si a nivel público realmente se desmontaran estos discursos, que la mayoría de veces son totalmente falsos, creo que sería así de fácil. Lo que pasa que, por ejemplo, aquí en España no ha pasado. En otros países igual sí que pasa, pero aquí no. Y relacionándolo ahora un poco como en el posconflicto, o no tanto en Colombia, pero sí en general después de un conflicto, está claro que lo que hablaba antes de pasar página y dejar igual esa confrontación tan fuerte que ha habido en un conflicto de un día para otro es complicado. Y siempre va a haber gente que va a mantener ideas igual súper polarizadas, pero si a nivel social hay un consenso amplio de que lo que hay que hacer es intentar buscar el punto en común o formas de seguir adelante negociando, yo creo que eso es súper importante, que a nivel social la mayoría de gente esté por la paz, por mucho que siga habiendo voces que son realmente mucho más minoritarias, que sigan optando por la polarización, por la radicalización o por lo que sea. Y sobre todo que a nivel público se tome la responsabilidad de dar posibilidad a que haya esos espacios de encuentro, de ver cómo podemos seguir adelante y cómo tus reivindicaciones y las del otro bando pues puedan encontrar un punto en común que sea la paz y el bienestar de la sociedad y tirar por ahí, que siempre va a haber algo en común, pero es importante que haya espacios de conversación. Bueno, entonces, como tratando de resumirles un poquito, creo que volvemos a caer en lo mismo, ¿cierto? Hay que dialogar. No se puede ocultar, tampoco se puede ocultar a lo que pasó, tampoco hacerle culto a lo que ya pasó, ¿cierto? O sea, no, porque yo creo que cuando tú dices pasar páginas es evolucionar, el dolor quedará ahí, la historia quedará ahí, pero hay que trabajarlo. Y adicionalmente, la transformación empieza en lo social. Yo creo que es que a veces también nos metemos más en el tema político, pero realmente las transformaciones se inician socialmente y que creo que cuando se genera ese tipo de conciencia social es donde hay realmente un cambio. Insisto mucho porque creo que eso es lo que han ido pasando en Medellín y hay unas transformaciones sociales. Yo acá he hecho y he dejado mucho el mensaje, también porque lo he visto en España, lo vi mucho en Colombia y a mí y lo que decía Gabriela ahora, porque aquí trabajando ahora, el emprendimiento, me dicen, Sandra, Colombia es una cultura netamente emprendedora y creo que sí, ¿cierto? Porque la resiliencia llevó a que las transformaciones sociales se hicieran tan rápido que los muchachos aprendieron a vivir y a sobrevivir. Pero también surgieron muchísimos emprendimientos que aquí quiero ya dar la cuña de lo que nos dedicamos en el observatorio, asesorar emprendimientos y que creo que este ejercicio que ustedes tienen y los invito a que visiten el podcast que han hecho estas dos mujeres maravillosas y contándonos su historia, y escuchar lo que ellas vivieron allá, pero ya escucharlo en voz de las personas que ellas entrevistaron, es trabajar los emprendimientos sociales y los emprendimientos comunitarios. Creo que también hay ahí un aprendizaje importante y está bien, o sea, mucho emprendimiento tecnológico, mucho startup, muchas no sé qué, pero Colombia después de todo ese boom entendió que muchos emprendimientos empezaban desde lo social y desde lo comunitario. ¿Por qué? Porque resulta que casi todas
las empresas pequeñas o la informalidad viene de lo social. Y una de las maneras de resocializar y de generar ese trabajo es desde ahí, desde cómo se generan esos cambios sociales. Entonces, aquí también los invito a que exploremos y he encontrado ya algunos emprendimientos sociales y que hay que darle muchísima fuerza a esto. Igualmente, pregunta qué objetivos se deberían plantear para terminar con esos mensajes que optan más por el odio y el dolor. Creía que ya lo habíamos respondido. Ay, perdóname, sí, yo creo que sí, esa fue la... pero fue que lo pone... No, sí, ya lo habían respondido, perdón. Esa fue la que le hice a la... Pero Bueno, sí no que sé si... quería Sí. aportar a lo que estás diciendo. Una de las grandes bases de la reconciliación y de la reconstrucción colombiana han sido precisamente los emprendimientos. O ellos dos juntos. O sea, cuando una persona era forzada a salir de su casa, de su tierra, a irse a otra ciudad y llegaba sin nada, muchos de ellos han creado tanto emprendimientos de café, de ropa, de artesanías, y eso está moviendo a la sociedad colombiana tanto a ayudarles a ellos mismos a que continúen adelante, como a seguir concienciándose. Entonces, lo que dices tienes muchísima razón, y es que los emprendimientos ayudan a esta concienciación social y a esta también a que el país vaya creciendo en sí mismo, ¿no? Cuando te atreves a emprender en un país, es que algo está pasando bien, que esté bien, y que estás creyendo en que el país te va a ayudar. Entonces sí que es un mensaje que quiero dejar, que los emprendedores en Colombia son lo más, y que sí, yo los animo a todos a que lo intenten y que lo hagan siempre, como dices tú, con esta perspectiva social. Sí, y a mí me gustaría añadir también que de hecho de las lecciones aprendidas de Colombia también esa es una muy fuerte, ¿no? Que hay muchísimo más movimiento social en general, hay muchísima más iniciativa por parte de la juventud a crear emprendimientos, a organizarse, no sé, a asociarse, y en comparación aquí, ¿no? Yo creo que tanto en España como en Europa hay una diferencia muy grande en ese sentido, y mi experiencia ha sido en Colombia, pero creo que en general en Latinoamérica allí eso van muchísimo más avanzados que aquí, están ahora mismo mucho más fuertes. No sé si es porque al final también les ha tocado igual conflictos muy, muy duros, ¿no? Como después en Colombia, por ejemplo, pues mucha gente al haber perdido su forma de vida se ha visto obligada, ¿no? a emprender, y a través de sus emprendimientos ha ayudado a la sociedad a avanzar, y aquí eso no pasa, no, se espera mucho más de que sea lo público, el Estado o lo que sea, lo que hagan, que es verdad que tienen mucho más poder, ¿no? Pero también es importante mirarse a una misma y decir que se puede hacer, y tener iniciativa en ese sentido. Sí, así es. Digamos que la experiencia que yo tuve en Medellín, en una de las alcaldías que trabajé, fue que empezamos porque se empezó a atender también que en las zonas más deprimidas era donde más desarrollo había que llevar. Y yo siempre pongo ejemplo a la Comuna 13 en Medellín porque es una comuna netamente artística. Entonces, y que siempre he trabajado en educación, y el mensaje es hay que formar para generar proyectos de vida, ¿cierto? Y normalmente siempre la formación se dedica a generar para el empleo, no para generar proyectos de vida. Y nos dedicamos allá a construir un tema que se llamaba las ciudadelas unas ciudadelas, y la misma gente dijo, esta tiene que ser la ciudadela del arte y la cultura, ¿cierto? Entonces, yo creo que soy un ejemplo donde incluso aquí me lo he encontrado con algunas conversaciones con muchachos, con jóvenes de universidades, donde dicen, Sandra, es que no sé para dónde ir, o sea, están terminando una carrera pero están frustrados. Entonces ahí yo creo que el mensaje que ustedes lo dejan también sobre la mesa es generar ese tipo de acuerdos entre la sociedad y los muchachos, empoderarlos y decirles, están las herramientas para que sean capaces. Y cuando uno se une y hace, digamos, este tipo de cosas desde la base, es a veces hasta mejor, porque se unen los proyectos de vida, así como se unieron ustedes dos, así fuera por azar de la educación, pero terminaron generando un proyecto bellísimo, como un podcast, y conociendo unas experiencias distintas, ¿cierto? Entonces hoy en Medellín, la Comuna 13, de allá salen cantantes como Karol G, como una cantidad y se volvió la cuna de artistas, ¿cierto? Entonces de ahí salen.
y se empezó a potenciar que el talento de los jóvenes había que trabajarlos de otra manera. Entonces, me parece muy importante lo que ustedes han dicho y quiero y reitero el mensaje es la transformación viene desde la sociedad, desde la conciencia y desde la formación. Indiscutiblemente la educación se convierte en un factor muy importante para el cambio social. Quiero abrir entonces ahora el micrófono por si alguien quiere preguntarle a nuestras invitadas hoy sobre su experiencia y quieren saber más sobre podcast. Y yo les pediría es no dejen ese podcast ahí, tienen que seguir con todo ese ejercicio que han venido haciendo ya y mirar cómo lo transforman. Eso fue una experiencia y fue una base, pero mirar cómo se transforma. No sé si alguien quiera hablar. Bueno, Yo, ante creo esto que que sí. estabas comentando, algo que nos pareció bastante interesante en Colombia fue que los emprendimientos se hacían de forma conjunta entre victimarios y víctimas. Algo que, bueno, hay que ser muy, muy valiente, la verdad, para ponerte a emprender con la persona que igual te ha hecho daño o que ha matado a tu conocido o que cosas así. Entonces, por ejemplo, Alaitz y yo tampoco éramos las mejores amigas antes de llegar a Colombia, entonces no necesitas estar en tu zona de confort para hacer un emprendimiento y me parece que eso también es un mensaje muy importante, que con un emprendimiento puedes generar una relación y puedes generar pues eso, un nuevo círculo o una nueva forma de ver la vida y una nueva perspectiva. Entonces, yo también creo que desde la juventud esto hay que ayudar a que se haga. Así es, creo que tocas otro tema bien importante, Gabriela, y es eso, o sea, es que lo que pues, sucedió allá, que también hay que ver muchos de los que fueron victimarios, porque eso hizo parte de la violencia, era que reclutaban personas y, no y les tocaba sobrevivir, o sea, tuvieron que ser victimarios por obligación, ¿cierto? Entonces, dentro del proceso de paz está, y que creo que les dejas un mensaje a todas las personas que nos escuchan y sobre todo a la juventud, porque yo creo que hoy estamos en manos de la juventud y que es una juventud cada vez mucho más consciente. Yo en eso los admiro muchísimo y tienen muchas más herramientas hoy para hacerlo bien hecho. Creo que en ese ejercicio es empezar a reconocer y cuando hacemos emprendimientos es reconocer no necesariamente las diferencias, pero sí las capacidades del otro. Y si generamos esos modelos de colaboración, somos capaces de entender la capacidad del otro y trabajar de manera colaborativa, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay otro valor importante que dejas. Acá hay alguien que nos dice en las entrevistas realizadas qué fue lo que más marcó su corazón, el corazón de cada uno. Lo primero, Paula fue nuestra gran acompañante en Colombia para todas las entrevistas. Ella nos consiguió miles y nos acompañó constantemente, entonces ella fue gran parte del podcast también y la verdad que es una pregunta muy, muy bonita. Creo que Alights y yo tenemos una respuesta diferente, pero bueno, si quiere empezar Alights. Hola. Hola, Paula. Bueno, yo creo que las que más me marcaron, sin duda, fue cuando entrevistamos tanto a Carolina Ordóñez, que era la madre de uno de los chicos que murió en el incendio que hubo en uno de los CAI en Soacha, que nos abrió las puertas de su casa literalmente y nos contó su historia. Y para mí fue muy emocionante. Y también otra de las madres de Soacha, Ana, que también nos contó la historia de su hijo. Para mí esas dos fueron las que más me emocionaron porque al final eran dos mujeres que continuamente, después de encima de lo que han tenido que vivir, continuamente están contando su historia, ¿no? Como reviviendo de alguna manera ese dolor. Y me pareció muy valiente porque también es verdad que de esa manera pues están contando su verdad, ¿no? Y están sacando a la luz pues hechos que por muy dolorosos que fueran, pues pasaron y que es necesario que la gente los conozca, pero aún y todo entiendo que para ellas es muy complicado y aún y todo pues de mil amores lo hicieron y para mí eso fue muy, o sea, me emocionó y aparte me parece pues eso, que no, me parece una lección muy importante, ¿no? Y luego también como menos emotiva, pero también muy interesante, me quedo con la de Julio Pulido,
que es un excombatiente de las FARC y que, bueno, pues no hubo ningún problema en hacerle ningún tipo de pregunta. Nos contó su historia, nos contó cómo ahora había hecho su propio emprendimiento y cómo desde allí pues también estaba ayudando a la paz, ¿no? Entonces, ver como esas dos partes del conflicto para mí me gustó mucho. Y para ti, Gabriela. Yo recuerdo dos. La primera también como Lights fue la de una de las madres de Soacha, se llamaba Ana Páez, y a la que todavía alguna vez nos chateamos por WhatsApp. Es una mujer que desde 2004 lleva luchando por hacer justicia a la muerte de su hijo, entonces, bueno, el asesinato de su hijo. Entonces, que se le siguiera cortando la voz y que aún así lo quisiera comentar con nosotras fue, no sé, nos ablandó bastante el corazón y nos dio como todavía más coraje, por así decirlo, para continuar con el podcast y hacerlo saber. La otra fue, aunque fueron dos minutitos, en la presentación de Petro como presidente, nos encontramos a una chica indígena que estaba allí apoyando pues a la investidura y demás, y quisimos preguntarle su visión desde la minoría indígena, cómo era. Desde el momento nos contó, pues eso, en esos 2 minutos nos hizo caer en cuenta que los indígenas han sido uno de los grandes víctimas del conflicto, y la manera que lo contó también se le cortaba la voz, también estaba muy emocionada por ver si ahora todo salía adelante. Entonces, como que a mí también eso, creo que fue además el primer día que salimos a hacer entrevistas y nos quedamos las dos como, uff, qué fuerte todo lo que nos están contando. Entonces yo me quedo con esas dos historias de vida bien duras y que aún así siguen luchando adelante. Creo que es una experiencia que les va a marcar, les marcó la vida, por la que los escucho y bueno, me encanta que todo ese tipo de cosas hagan transformaciones y que ustedes se vuelvan embajadoras de todo ese tipo de ejercicios. Bueno, entonces, para que vamos cerrando el programa, porque no veo que haya más preguntas, el mensaje que quieran dejar y para que nos vayamos despidiendo. Gabriela, ¿qué mensaje nos dejas? Qué responsabilidad. Bueno, si quieres respondemos a esa pregunta primero y luego cerramos. Hay otra pregunta. Espérate que no la había visto. Dice, ¿cómo dos mujeres jóvenes y extranjeras, cómo sintieron el mercado de la investigación y el podcast al comenzar en el mundillo, no solo por primera vez, sino además en un país y sistema educativo que no eran tan familiares? Yo Y creo muy que bueno el podcast. yo creo que fue más fácil en Colombia, por lo que contaba antes Alaitz de la movilización de los jóvenes en Colombia. Ya estuvimos en un IMPAU, en la universidad, y todo el mundo tenía ideas, todo el mundo nos decía, yo conozco a alguien para que entrevistes, ven, te dejo mi cámara, te dejo mi micrófono. O sea, todo el mundo estaba muy en pos de ayudarnos. Creo que en España hubiera sido un poco más complicado, aunque igual hubiéramos tenido más contactos, pero igual nos hubiera costado más arrancar. El mercado de la investigación es un mercado duro que cuesta, porque al final no tiene, o sea, son muchas horas de investigación para un resultado corto y que al final siempre quieres haber hecho más, pero yo creo que para hacer la primera vez nos salió bastante bien. No sé a Lights qué creerá. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo de que en Colombia se nos abrieron muchísimas puertas y creo que fue más sencillo realizarlo allí que lo que hubiera sido aquí, porque todo el mundo está dispuesto a ayudarnos, todo el mundo desde el primer minuto nos dio un montón de referencias, nos ayudaron mucho, y creo que si hemos conseguido hacer tantas entrevistas en el podcast y que tenga como que incluya tantos sectores de la sociedad, es por lo que nos ayudó la gente. Y luego también lo que decías, que el mundo de la investigación es complicado, y creo que hemos tenido una oportunidad que no mucha gente tiene para hacer este tipo de proyectos, y también creo que la hemos sabido aprovechar. Pero bueno, que ojalá, porque creo que más allá como estudiante ya de relaciones internacionales, ¿no? Lo que yo he aprendido en estos 2 meses de Colombia no lo voy a aprender nunca por muchas horas que pase en el aula o leyendo artículos o lo que sea. Entonces creo que también es eso de valorar el trabajo que se hace
y que estas oportunidades son fundamentales también para generar profesionales que luego pues, puedan aportar de verdad a la paz. Bueno, yo les agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación. Espero que podamos tener acceso al podcast y también mostrarlo en nuestros canales. Por eso me quiero despedir, porque incluso aquí ya nos están echando en el Café Santander, ya por la dinámica que les estaba contando. Pero bueno, les quiero agradecer a todos los que nos han acompañado hoy. Si en algún momento también alguna pregunta la quisieran hacer, nos la pueden hacer a través de nuestras páginas web. Se las haremos llegar a Gabriela y a Laís y las publicaremos. Les agradecemos muchísimo este espacio y me encanta esa experiencia de haberlas escuchado a ustedes y todo lo que aprendieron. Un A abrazo. ti por darnos Sí, el muchas espacio. Muchas gracias. Feliz tarde, chao. Que vaya bien. Adiós.